Ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas, sobre todo a mi gran compañero Raúl Baselga, compañero y amigo Buenas tardes, Encarna. de este programa Pinceladas de Luz, que tiene ya algunos seguidores y seguidoras desde el principio. Y bueno, los que lo veáis o lo oigáis por primera vez, ya que se emite en directo en Facebook y en diferido en Spotify, pues bueno, contaros que es media hora donde dos amigos de manera improvisada hablan de algún tema. Vuelvo a recordar que quien tenga algo para inspirarnos o para sugerirnos, pues es bien recibido y bienvenido. Y nada, tenemos varios temas que nos quedan colgados de otros programas que no han salido, como pensamiento, resiliencia, educación, respeto, estoicismo, la función del cine en nuestras vidas. Y hoy vamos a sumar fortaleza. A ver qué es esto de fortaleza. Pero bueno, ahora el destino dirá cuál de estos temas es el preferido para que hablemos hoy. ¿Mm? Así es. Y bueno, sí, di Raúl. Encarna lo tira al aire Sí. y coge Son unos uno corazones de papel que los hacemos triángulos, y de ¿vale? entre ellos coge uno Eso es. y Y voy a... sobre ese es el que hablamos. Sí, es divertido. Los que no lo veáis en directo, pues bueno, no veis cómo os tiro los papeles y luego coge uno, cual niña divertida. Pero bueno, una, dos y tres. Y ¡Yu! tres. Ole, Ahí, ha enganchado ahí uno. estamos. Bueno, pues nos toca hablar hoy del estoicismo. ¡Yujú! Bueno, pues ahí estamos. Gran tema, gran tema. Gran tema y que yo sé que tú dominas mucho, con lo cual te Bueno, cedo yo domino mucho. Yo siempre digo el que comienzo. soy aprendiz de todo y de nada. O sea, realmente sí me gusta lo que es la filosofía estoica y sobre todo Epicteto, que para mí es un gran referente junto a Marco Aurelio, etcétera. Y bueno, soy fan de una de sus frases, que para mí es lo más, que es que no nos afecta aquello que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Para mí es épica y para mí representa el estoicismo, ¿no? Y la manera o la filosofía del estoicismo un poco para darse cuenta, ¿no? Cómo somos nosotros mismos los que cambiamos de dirección lo que vamos viviendo. Entonces, fíjate que yo haría un resumen así de pequeñísimo de lo que es el estoicismo. Yo sé que tú también eres muy leído y sabes mucho, ¿vale? Y sobre eso, si quieres, ya seguimos hablando. Así Bueno, que, yo del estoicismo, a mí lo que más me gusta es como me pasa con el Reiki. Y son las filosofías que tienen como en el caso de los estoicos también hay 5 principios, igual que el Reiki, que también tiene esos 5 principios, solo por hoy no te enojes, solo por hoy esfuérzate al máximo, solo por hoy. Bueno, pues esos 5 principios del Reiki, los estoicos también lo tienen. Estoy haciendo memoria porque la verdad es que cuando decidimos poner el tema sí que me los leí, pero bueno, eh, yo creo que uno de los principales principios estoicos es no centrarse en la acción externa. Nunca, nunca te centres o centres tu acción en lo externo. Ese es un principio estoico muy, muy fuerte. Otro podría ser acepta el fracaso. A veces siempre pensamos que el fracaso es parte de algo que hemos hecho mal y nos negamos a profundizar o a ver por qué se ha producido, a intentar ir a las entrañas de por qué algo no nos ha salido como pensábamos que nos tenía que haber salido. Y el principio estoico de aceptar el fracaso te hace darte cuenta que solo desde ahí, desde esa aceptación de que algo ha salido mal, porque lógicamente pues tenía que salir mal, por lo que fuera, te va a permitir que la siguiente vez o a la otra no produzcas ese fracaso. Otro de los principios estoicos importantes es el control.
cuando tú dominas esa parte que todos tenemos de querer controlar siempre, de querer llevar todo hacia nuestra parte más mental y desde ahí controlar todo lo que ocurre, pues eso los estoicos te hacen ver que no te lleva a ningún lado. Y a mí me gusta porque cuando tú sueltas el control, ya no vamos a decir de lo que no puedes controlar, pero incluso también lo que en algún momento tú pudieras controlar, la vida se hace muchísimo más fácil. Y estoy intentando recordar algún principio más, pero sé que son cinco, como en el Reiki. Igual a lo largo de la charla me van saliendo más. Pero la parte esa del control, del fracaso y de no centrarse en lo externo, esas tres cosas a mí me parecen maravillosas desde el punto de vista filosófico de cómo lo encauzan los estoicos. Porque es que tienes mucho trabajo eso si solo con el no control ya tienes una parte de trabajo hecho vamos, es que no vas a ser consciente de la cantidad de trabajo que haces con este principio estoico de no controlar, de dominar esa parte que todos tenemos de intentar controlar las cosas y de intentar eh, que todas las cosas ocurran como queremos que ocurran. Y es que no se puede. Y eso nos libera mucho. Mira, otro de los principios es eliminar lo superfluo de las cosas. Tiene mucho que ver con el Reiki. Eliminar, muchas veces nos centramos, ponemos el foco en cosas que no son importantes, que no son trascendentes. Si conseguimos filtrar y hacer ese filtro y conseguir eliminar de alguna manera todo eso que es más trascendente, superfluo, esas cosas que tienen menos importancia en nuestra vida, yo creo que también tenemos narices y se nos estaba olvidando el más importante. Hay que centrarse en el presente y se me estaba pasando totalmente. El principio estoico, he dicho el principal, lo de lo externo, pero yo me quedaría con el centrarse en el presente. Lo importante está ocurriendo ahora. No, no, no ha ocurrido ni ocurrirá. Y somos humanos, algunos con una imaginación mucho más poderosa que otros, y nos enredamos muchísimo en, en cosas que no son el presente, y creo que pues, esos principios estoicos. Sí, he dicho antes el no hacer, no tomar acción externa, no ignorar la parte externa, pero yo me quedaría con vivir el presente. Nos hace, pues todo eso ya se lo decían señores filósofos hace cientos de años. Ya se lo planteaban. O sea, parece que es de aquí y ahora, parece que todo esto es la espiritualidad nueva, lo que se llama la nueva espiritualidad, la New Wave, pero eso ya se lo decían señores hace cientos de años y lo plasmaban en libros y en escritos. Por eso, cuando cada uno puede llegar a estos caminos por donde quiere y por donde le venga bien, pero cuando una persona bebe de las fuentes primarias, no se deja solo eh, impregnar de la sabiduría que estemos haciendo ahora, pues yo mismo con mis libros o cualquier otra persona, ¿no? Al final, todos hemos bebido de de las sabidurías antiguas. Y estos filósofos antiguos, como Epícteto, que tú has nombrado, y tantos otros, eh,
tenían muy claro ya dónde estaban las bases para que en general pudiéramos tener una visión más perfecta, aunque la palabra perfecta no me gusta, pero es la que me ha salido de esta vida. Y bueno, pues hay alguno más, algún principio más, pero yo creo que con estos, no sé, he dicho cuatro o cinco, nos quedaríamos ahí. Coincide con el Reiki en los principios y por eso me encanta. Mm. Y me he ido mucho. Te Bueno, dejo, por favor. no, es que has dicho muchas cosas muy interesantes, que a lo mejor si no se escucha algún entendido de filosofía y dice, bueno, habría que matizar, ¿no? Pero bueno, nosotros damos pinceladas. Yo, por ejemplo, recojo también a Cicerón, que decía que de todas las virtudes, la madre de todas ellas es el agradecimiento. Todos los filósofos del estoicismo abogan por ella. ¿Pero por qué? Porque realmente vivir en agradecimiento es vivir en presente y es vivir en eso, no estar más allá, porque realmente tú has nombrado el control. Ya no es tanto no tener el control o dejar el control, sino cuando tú no puedes controlar una cosa, dejarla ir, ¿vale? Porque nos basamos la vida un poco en estar controlando cosas que no dependen de nosotros. Hay cosas que sí que dependen de nosotros. Depende de mí quedar contigo y estar aquí. Pero a lo mejor no depende si se cae ahora la casa, pues eso ya no depende de mi control, o sea, O si no se funcionan cae y las ya está. comunicaciones o el audio, como nos ha pasado Claro, muchas lo que sea, veces. como otras veces, ¿no? Claro. Entonces, más que nada es no estar pendiente de lo que tú no puedes controlar. Es como a nivel laboral y a nivel familiar, ¿no? Muchas veces que queremos controlar cosas que ya no dependen de nosotros. Tú haz tu labor bien, resuélvela como para que se resuelvan otras cosas también aledañas. Pero luego hay cosas que es que por mucho que te empeñes y por mucho que te enfades, no dependen de ti. Y ahí nos liamos mucho. Nos liamos mucho y generamos más sufrimiento del que realmente tendríamos en el día a día. Ya digo, para mí Cicerón es otro de los grandes cuando dice eso, ¿no? Piensa en el agradecimiento. Pues pero uno dice, a ver, virtudes, virtudes hay muchas, pero es verdad que si tú vives con el agradecer, la vida te cambia. Claro que te van a pasar cosas, pero es que también hay muchas que van a compensar lo que te está pasando, porque todos tenemos 100.000 cosas que agradecer. Y el tema del control, ya te digo, es mm, que lo que no depende de ti, tú haz todo lo posible. Esto también enlaza con los cuatro acuerdos, ¿no? Haz todo lo posible y todo lo mejor posible sobre algo que pienses. Pero luego hay cosas que tendrán que ser otros también los que hagan lo mejor posible. Porque es que si no te estás dando cabezazos. Tú sobre lo que tienes y sobre tus posibilidades, haz lo máximo posible. Ese es tu control. Pero luego no puedes estar pensando, es que claro, el otro, el otro, el otro, el otro, uf, como tú dices, si te vas al exterior, ahí te pierdes. Y muchas veces los humanos lo que tenemos es la palabra. La palabra a veces nos intoxica a nosotros mismos. Por eso me gusta mucho la frase que he dicho, ¿no? Que de alguna manera, o al menos para mí, sí resume. Y es eso. ¿Qué te estás diciendo para hacer que tu vida no funcione? ¿No? ¿O dónde te estás enfocando? ¿Te estás enfocando en el punto en un folio en blanco o estás viendo posibilidades en todo el resto del folio? ¿No? Entonces, muchas veces el discurso que tenemos, que muchas veces es muy, muy dramático, hace que la vida la vivamos en un drama y en un sufrimiento que realmente no sería necesario si empezáramos a cambiar pequeñas cosas. Muchas de las cosas que nos decimos lo único que hacen es machacarnos y torturarnos. Es muy importante saber qué nos decimos a nosotros mismos, porque es que eso que me digo a mí misma, ¿vale? Luego se lo digo a otras personas. Entonces, el presente, súper importante. Esto, todas las filosofías hablan de vivir ese presente con amor, amor, agradecimiento, ¿no? Yo digo, ¿qué va antes, el agradecimiento o el amor? Si yo me siento agradecida, me siento en paz. Si me siento en paz, es difícil que no manifieste o que no sugiera amor. Entonces, partiendo de ahí, de lo que nos decimos, ya tendríamos a niveles generales, ¿vale? Lo que ellos se planteaban. Vive bien si llevas estos principios adelante.
¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo te lo estás diciendo? ¿Dónde te estás enfocando? ¿Y qué puedes hacer? ¿No? Mundo de posibilidades, ni positivo ni negativo, sino con lo que tengo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Hasta dónde está mi máximo? Y hasta dónde ya no está mi intervención, depende de otras personas y tengo que saber desapegarme de algo que no me corresponde. Eso nos lleva, ya digo, ¿no? Como a mucho sufrimiento innecesario. Totalmente de acuerdo. Estoy pendiente porque estoy mirando, tenemos tres personas viéndonos en este momento. Normalmente, como no llevo las gafas puestas, pues no lo veía. Ahora lo veo, entonces invito a quien nos esté viendo en este momento a que si le apetece Claro, que hacer nos una aporte algo. pregunta o nos Sí, quiere aportar algo, ya, bueno, pues estamos a su disposición. pues sí, sería Y fíjate bienvenido. que ahondando mucho en esos estoicos, en esos filósofos, muchas veces cuando estamos en el momento de ver, de analizar esas filosofías, simplemente por el hecho de que tengan 700 800 900 años, 1000 años, 2000, les quitamos valor. Y hay filósofos y hay pensadores y hay doctrinas eh, que se decían hace miles de años y que están tan presentes y tan actuales ahora que daría miedo, bueno, no miedo, pero quizá te sorprenderías de la cantidad de paz y de estabilidad que te puede llevar el seguirlas, aunque solo sea, como decimos, una lectura breve a un libro sagrado, sea un libro de un autor estoico, sea un libro de un eh, autor, de un filósofo griego o de un autor romano. Bueno, o si nos vamos a la filosofía hindú, a todas las religiones de allí, el Upanishad, el- es un texto, yo lo tengo ahí detrás y de vez en cuando lo leo y me parece de tal sabiduría que no somos conscientes lo que nos decía esa gente hace, pues en el caso del Upanishad, hace 2500 años. O sea, no somos conscientes de lo que esa gente llegó a sacar de su esencia, de su sabiduría, y que muchos de los autores contemporáneos, todas sus reflexiones y todas sus cosas que te cuentan en sus libros, como por ejemplo la materialización de los pensamientos, todo ese tipo de cosas vienen de sabidurías muy anteriores. Y el estoicismo, bueno, yo no descarto que el fundador del Reiki bebiera de Seguro. esa filosofía y leyera a esos autores y de ahí sacara esos 5 principios del Reiki, porque tiene mucho que ver con el agradecimiento, con el presente, con todas esas cosas que nos llevamos pues, cerca de 3000 años repitiéndonos y que todavía nos repetiremos pues 3000 años más conforme vayamos expandiendo la conciencia. Porque nos creemos que el trabajo está hecho, pero si estamos aquí, desde luego trabajo nos queda a todos y a las generaciones que vienen, los llamemos cristal o diamante o como los llamemos, van a seguir teniendo trabajo que hacer y es muy bueno beber de esas fuentes antiguas que nos dan, bueno, nos dan esa raíz de lo que ahora los autores contemporáneos podamos estar transmitiendo. Pues sí, yo también pienso que está todo dicho, todo inventado, todo, todo. Y claro, ellos se dedicaban en alma y cuerpo a estudiar eso, pues eran sabios que simplemente estaban viendo la manera de mejor vivir. Los filósofos, los grandes sabios, ¿para qué? Para mejor vivir. Entonces estaban a ellos, igual que los arquitectos estaban a ello y pasaban horas y horas, ellos también no tenían tantas distracciones como nosotros. La vida, pues eso, se desarrollaba de una manera totalmente distinta. Entonces estaban ahí, venga y venga y venga y venga y venga. Entonces yo la verdad es que no tengo mucho más que decir. Bueno, yo añadiría que al igual que, como tú bien has dicho, ¿vale? Al igual que los filósofos, eh,
estaban, hacían ese trabajo, los arquitectos, los científicos de cada época y tal, que analicemos un poco también y que veamos por qué en esta sociedad, yo siempre digo, y soy muy duro con esta sociedad que estamos creando desde unos años para acá, y, y, y bueno, vaticino que vamos a ser en un futuro muy juzgados y vamos a ser una de las generaciones más juzgadas de la historia, junto con alguna otra que me callo, eh, porque estamos eliminando todo ese pensamiento crítico de las escuelas, estamos eliminando la filosofía de las escuelas, estamos eliminando el estudio de los sabios de las escuelas. Yo me acuerdo cuando yo no estudié BUP, pero estudié FP, y en FP nos hacían leer a a los clásicos. Ni te cuento el BUP. Yo tenía amigos estudiando BUP y era todas las semanas o cada mes tenían un libro que leerse. Todo eso ha desaparecido. Y eso sí que es una pena. Porque al final sí que es cierto que la gente tiene otros modos de cultivarse, es verdad, pero no nos ha ido mal cultivando desde bien pequeñito el espíritu crítico y conservando esas figuras históricas, filosóficas, culturales, de escritores y de grandes sabios. No nos ha ido mal hasta ahora. De aquí en adelante no sé cómo nos irá, pero yo ahí pongo ese puntito de reclamación, ¿no? Al gobierno que toque, que vuelva a incluir la filosofía y el estudio de los grandes filósofos y de sus escritos en las escuelas, para alimentar ese espíritu crítico sobre todo. Yo espero que no haya desaparecido, o sea, no me termino de creer lo que dices, quizá porque no tengo Pues en este momento adolescentes o gente que está estudiando en la universidad cerca, pero yo tengo la esperanza de que lo que dices no sea cierto del todo, porque creo que sí que se estudian a los filósofos y luego también depende de cada, muchas veces de cada profesor dentro de su currículo, ¿no? El que realmente quiera hablar y que se trabajen, ¿no? Porque ya no es un estudio de otra manera, investigando, etcétera, etcétera. Yo espero que estés confundido. si no es una rama muy específica, no se toca. Tiene que ser muy específica. Sí. Está, de hecho, salió en prensa hace unos años, la filosofía se eliminó del currículum. ¿Cómo se Ya. llama? Se llama currículum que puntúa. El currículum Ujú. que puntúa para la selectividad se eliminó la Mm. filosofía, a no ser que sea, como digo, una Ya, ya. rama que sea muy específica de eso. eh, no se estudia cuanto apenas. Vamos a dejar el beneficio de la duda de que un poquito sí se estudia, pero ni siquiera como cuando se estudiaba en FP a los filósofos, o sea, se estudia mucho menos. Y no digamos de lecturas o de hacer trabajos relacionados con ello. Entonces, le pongo ese poquito pues para que vuelva la filosofía a los institutos, que se vuelva a leer a los clásicos, que se vuelva a leer a los filósofos y que Mm. alimentemos el espíritu crítico Mm. y el saber vivir, como tú muy bien has comentado, es que, es que es la clave de todo, el aprender a vivir bien. Y vivir bien no tiene nada que ver con las riquezas materiales que tengamos. Vivir bien tiene que ver, como tú muy bien has comentado antes, con cómo gestionamos lo que nos pasa. Y eso ya nos lo explicaban estos filósofos Mm. estoicos en o sea, bueno, hace cientos de años. Con lo que tengas, vive de la máxima manera posible, que no hay otra. Así. Posibilidades, Possibilities Park, que decía uno de mis profesores. Bueno, pues no nos han dejado nada, así que Ujú. podemos estar por centro. Vale, pues nada, gracias. Un besito. Chao, Besos. chao.